Hola chicos, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Segunda reunión nuestra de modo virtual. Bueno, seguimos en esta materia, construcción de ciudadanía, que repito, ojalá les guste, como a mí me gusta, ¿sí? Me gusta, más que gustarme la materia, que me gusta, por supuesto, me gusta conversar con ustedes, eso está bueno. Aunque eh, la conversación, los diálogos que podemos tener sigue siendo restringido por culpa de esos barbijos, pero bueno, por lo menos estamos curados, estamos cuidados, nos cuidamos para ¿hasta cuándo? Hasta que estemos todos, ¿cómo se llama? Vacunados y protegidos, ¿no? Las vacunas tienen esa virtud, ¿sí? De protegernos, eso está bueno, por eso está bueno vacunarse, porque nos protege. Al protegernos tenemos más vida y al tener más vida tenemos un montón de, muchísimas más posibilidades de hacer cosas lindas, como por ejemplo viajar, ir al cine, jugar a la pelota, andar en bicicleta, remontar barriletes, jugar a la mancha, al vigiladrón, a la soga, al elástico. Hay un montón de cosas que podemos hacer gracias a tener salud. Y si no tenemos salud, por supuesto que no podemos hacerlo. Hoy vamos a conversar sobre la ciudadanía. Cuando nosotros hablamos de ciudadanía, cuando uno escucha lo que es ciudadanía o habla de la ciudadanía, lo que estamos hablando o nos estamos refiriendo son a las personas que tienen derechos, ¿sí? Es decir, todas las personas tenemos derechos. Todas las personas tenemos derechos, ¿no? Pero en ciencia política, ¿no? Y en lo que tiene que ver en ciencias jurídicas, ¿sí? Se considera se entiende por ciudadano a esa persona que tiene derechos, principalmente derechos políticos, ¿sí? Ese es el ciudadano, que tiene derechos y derechos políticos. La ciudadanía lo que va a hacer es crear un lazo, crear un vínculo entre un Estado y una persona. Eso es lo que hace la ciudadanía, crear un vínculo, es invisible, pero existe, un vínculo entre un Estado o un país, ¿sí? Es un país, pero se le llama Estado, y una persona, ¿sí? Vamos a ver, miren esto. Históricamente, el concepto de ciudadanía surgió en la antigua Roma. En la Edad Antigua, ¿no? Más o menos hace algo así como 27, 28 siglos atrás, eh, se funda la actual ciudad de Roma, que ustedes la pueden conocer porque es la capital de la República de Italia, ¿sí? Entonces, ahí está el Coliseo, ¿no? Ahí se juegan las partidas de fútbol, así. Bueno, digo que allá por el siglo 8 a.C. se va a fundar la ciudad de Roma. Cuenta la leyenda, ¿no? Que fue fundada por un señor llamado Rómulo, que es hermano de Remo, ¿sí? Y los dos fueron, así cuenta la leyenda, ¿no? Fueron criados por una loba, ¿no? Bueno, y después Rómulo fundó la ciudad de Roma. Esta ciudad de Roma empezó a expandirse, empezó a conquistar terrenos cercanos. Después siguió conquistando y conquistó lo que hoy es lo que hoy es Italia, ¿no? Si ustedes ven en el mapa, es un país que tiene forma de bota, que está al sur del continente europeo. Después, eso se siguió expandiéndose, porque los romanos eran muy, muy conquistadores, ¿no? Y conquistaron lo que hoy es el norte de África, lo que hoy es el oeste de Asia y lo que hoy es la península ibérica, que es donde está España y Portugal, también lo que hoy es Italia, lo que hoy es Francia, el sur de Gran Bretaña, donde está Inglaterra y Gales. Llegó hasta Alemania, casi hasta Alemania, ¿no? Hasta el sur de Alemania. Y después se expandió por lo que es el sureste de Europa, lo que hoy es Rumania, lo que hoy es Bulgaria, ¿sí? Esos países, esos actuales países, fueron parte del Imperio Romano, ¿sí? Bueno,
Y en aquella época existía una sola ciudad. Cuando uno decía voy a la ciudad, todo el mundo ya sabía a dónde iba a ir. ¿Y a dónde iba a ir? A Roma. La única ciudad que existía en la antigüedad era Roma. Los demás eran simples pueblos o aldeas grandes o poblados, poblaciones. Y sí, por ejemplo, lo que hoy es Madrid, la capital de España, o Barcelona, donde está el Barcelona donde juega Messi, o lo que hoy es París, donde está el Paris Saint-Germain. Bueno, esas grandes, hoy son capitales y grandes ciudades. En aquella época eran poblaciones, poblados, ciudades, no eran ciudades, ¿no? Pueblos. La única ciudad era Roma. Así se le llamaba. Roma era la ciudad, no una ciudad, o sea, una entre muchas. La ciudad. O sea, la ciudad, la ciudad era Roma. Y los que vivían en Roma eran ciudadanos. Ahora, lo que tenía era que, lo que pasaba en aquella época era que el poder público romano, o sea, los jueces, los pretores, los fiscales y la fuerza pública, o sea, vendría a ser una especie de la policía, que hoy es la policía, ¿no? Ellos cuidaban y protegían a los derechos de los romanos, ¿sí? Ellos protegían a los derechos de los romanos. ¿Qué ocurría? ¿Qué significaba eso? Que, por ejemplo, si iba a Roma un extranjero, alguien que no era romano, que no vivía en Roma, no tenía derecho a que defiendan sus derechos. ¿Se comprende eso, no? Entonces ahí eso va a mostrar una división clara de dos conjuntos de personas. Por un lado, los romanos, que vivían en Roma, que tenían derechos y a esos derechos se los protegía. Por otro lado, los extranjeros, que no tenían derecho en Roma a que le defiendan sus derechos, ¿sí? Si uno iba un extranjero a Roma y quería defender sus derechos, ¿y usted dónde vive? Y yo vivo en Egipto. Y bueno, es Egipto, mijo. ¿Qué va a venir acá a Roma si en Roma acá no le defendemos sus derechos? Acá defendemos los derechos de los romanos, no los derechos de los egipcios. Ah, bueno, está bien. Entonces se iba. Y dice, vengo a defender mis derechos. ¿Usted dónde vive? Y yo vivo en Barcelona. Y bueno, es en Barcelona, me dijo, ¿qué va? Acá defendemos los derechos romanos. ¡Qué chabón heavy! Entonces se iba al barcelonés, ¿no? El catalán se volvía a Barcelona. Entonces, de ahí surge el término ciudadano, ¿no? El ciudadano era aquel que tenía derechos y que tenía derecho a que defiendan sus derechos, ¿sí? Eso es en la Edad Antigua estamos hablando, en la antigua Roma, ¿no? Antigua Roma, que el Imperio Romano se va a dividir en dos. Imperio Romano. Entonces después se lo preguntan al profesor de historia, que le van a contar mejor porque saben más que yo no sé nada. Pero se va a dividir el Imperio Romano en dos. Por un lado, el Imperio Romano de Occidente, capital Roma, ¿sí? Pero ese Imperio Romano de Occidente vivió poquito, fue al año más o menos 476 que vivió y después, bueno, desapareció ese Imperio Romano. Y el otro Imperio Romano, porque se dividieron en dos, uno Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma, el otro era Imperio Romano de Oriente, que vivió un poco más, vivió hasta 1453. La capital era Constantinopla, ¿sí? Y bueno, pero eran romanos de Oriente. En cambio, los romanos de Occidente, el imperio desapareció en el año 476 después de Cristo, ¿no? O sea, hace más o menos 11 siglos. Muy bien. ¿Y qué pasó con los ciudadanos? Bueno, el concepto de ciudadano ahí quedó medio turbina, quedó medio oscuro, que no se sabía qué pasaba. ¿Hasta cuándo? ¿Pero qué? ¿No existían derechos después de ese momento? Y en sí casi que no había una cosa de decir, che, tenemos todos derechos, vamos a reclamar. No hubo derechos, no existió derechos. Sino, ¿saben cuándo volvió de nuevo el concepto de derecho y el concepto de ciudadano? El reconocimiento de los derechos y eso de que otra vez surja que la persona era un ciudadano, una ciudadana. En el año de 1789 con la Revolución Francesa. Sí, hasta ese momento no habían ciudadanos, habían súbditos. El súbdito era un súbdito del rey, ¿no? Estaba el rey y el súbdito, abajo. Sub como subterráneo,
subsuelo, súbdito, el de abajo. Entonces estaba el súbdito, que en realidad no tenía derechos, ¿no? Eran algunos reconocimientos que daba el rey. Pero en el 14 de mayo, el 14 de julio de 1789 se puso la Revolución Francesa. Y con la Revolución Francesa los revolucionarios empezaron a decirles a las personas que eran ciudadanos y que tenían derechos. Entonces decían, ¿en serio? Sí. Es más, como usted tiene derecho, la Revolución Francesa va a defenderlos. Y cuando le pase algo, va a estar la Revolución Francesa para defender sus derechos. ¿De verdad? Sí. Oui, oui, oui. Porque también franceses. Oui, oui, oui. Nous sommes allés. Nous sommes ici. Así decían. Sí, así es. Estamos acá para defenderlo. Uy, decían los franceses. Merci beaucoup, merci beaucoup. Porque eran franceses. Entonces, en ese momento empezaron de nuevo, otra vez, lo que se llama los derechos de los ciudadanos, que nació en Francia, empezó en Francia y se expandió por toda América, por toda Europa y después por todo el mundo. Fue grosso. Pero los franceses no solamente defendían los derechos, sino que también imponían deberes. ¿Y qué es un deber? Bueno, un deber es un mandato que impone la ley. ¿Sí? Por ejemplo, a mí la ley me impone enseñar. Ese es el mandato, el deber que tengo yo como profesor. ¿Sí? La ley le impone al médico curar. Ese es el deber que tiene el médico. La ley le impone a la policía cuidarnos. Ese es el mandato que le impone la ley al policía. Entonces, ahí tenemos, son ejemplos nada más, es un montón, claro, hay deberes, hay un montón. Esos son, con la Revolución Francesa, los cambios importantes que se producen en la sociedad. Por un lado, derechos, tenemos derechos. Nosotros todos tenemos derechos, y principalmente derechos políticos. Ese derecho político es ese derecho a elegir quién quiero que me represente. Ya vamos a llegar ahí. Alerta spoiling. Spoiler. Spoiler. Bueno, cuidado. Es un adelanto. Les digo. Entonces, con la Revolución Francesa va a surgir, por un lado, los derechos, que las personas volvemos a tener derechos, y por otro lado, los deberes. ¿Sí? En la Revolución Francesa, el deber más importante era defender a la patria. Ese era el deber más importante. Que hoy más o menos también se hace. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si bien no hay servicio militar, que era donde te enseñaban a vivir en el ejército y tener disciplina militar, ¿sí? Hoy todos tenemos el deber de defender a la patria. Si viene algún ejército malo y nos quiere atacar, nosotros tenemos que organizarnos y defendernos. Eso es defender a la patria, ¿no? Defendernos de los ataques externos. ¿Sí? De los malos que nos vienen a atacar. Bueno, esos son los deberes. Con la Revolución Francesa fue el deber de defender a la patria y el deber de defender a la Revolución. ¿Por qué había que defender a la Revolución? Porque la Revolución te reconocía derechos. Antes de la Revolución no tenías derechos. Ahora con la Revolución tenés derechos. Entonces había que cuidar, había que proteger, había que garantizar la revolución. Que fue lo mismo que pasó acá en Argentina a partir de 1810. Cuando en 1810 se hace la Revolución de Mayo, ¿sí? Que nos volvimos independientes de España, ¿qué pasó? Buenos Aires se organizó, creó ejércitos y esos ejércitos fueron por todos lados a defender a la patria. En 1812 vino San Martín, vino Alvear, vinieron un montón de generales de Europa a defender a la patria. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron la gente? Y bueno, Manuel Belgrano, o Dorrego, o Güemes, fueron grandes próceres que cumplieron el deber de defender a la patria. ¿Se entiende? Las Heras, no sé, Bouchard, hay un montón de grandes héroes que cumplieron su deber de ciudadanos de defender a la patria, de hacer a Argentina, que ahora somos un país libre, independiente. Muy bien, vean, entonces, eso es ser ciudadano, ¿sí? Tener derechos, principalmente derechos políticos, para poder elegir quiénes nos van a representar.
¿sí? Ese es el derecho, es un derecho político. Es algo así, imagínense ustedes que estamos en la escuela, ¿no? Y no sé, creo que somos más o menos, a ver, 3, 6, seremos más o menos 600, 700 chicos. Imagínense que nosotros tenemos que decir así, a ver chicos, un ejemplo, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si... ¿quién está de acuerdo en que en los recreos se pueda usar el patio, ese patio tan hermoso que tiene el colegio, y uno pueda caminar por el patio y divertirse y bueno, poder acariciarse con los rayos del sol? ¿Qué les parece? A ver quién está de acuerdo. Y a ver, entonces bueno, empezamos a conversar entre nosotros, a opinar y imagínense, entre 700, 600, 700 personas, es medio un lío, ¿sí? Imagínense que si eso tendríamos que hacerlo en la República Argentina, que somos 40 millones, ¿sí? Y sería un lío, estaríamos un montón de tiempo conversando y las resoluciones tardarían mucho en hacerse. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que se hace es elegir un representante. Como por ejemplo, imagínense que vaya la directora y dice, hola chicos, hola, bueno, quiero que ustedes elijan un alumno que los va a representar. Y ese alumno va a ser representante de la división de ustedes y él, si hay alguna inquietud de la división, ese alumno va a ir a la dirección o a la secretaría o al preceptor y nos va a contar cuál es esa inquietud, ¿sí? Para poder resolverla. ¿Cuál es la onda de esto de elegir representantes? Bueno, hacer más organizada la comunicación en la escuela. ¿Por qué? Porque si uno va y pide algo, va otro y pide otra cosa, va otro y pide otra cosa, imagínense, la directora o los preceptores, llegaría un momento en que se pondrían crazy. ¿Por qué? Porque hay un montón de requerimientos. Entonces, si de esta manera se organiza la comunicación entre la división y las autoridades de la escuela, la directora, el secretario, los preceptores, entonces hay un diálogo y no parece tanto eso de jugar como al teléfono descompuesto. Esa es la ventaja de que haya un representante. Y nosotros tenemos representantes. Bueno, por ahí, cuando uno tiene más de 16 años, ya tiene derecho, en la República Argentina, ya tiene derecho a elegir un representante, ¿sí? Y que es facultativo, o sea, uno si quiere lo usa y si quiere no lo usa. Pero cuando uno tiene más de 18 años, es un deber ir a votar, ¿sí? Y elegir representantes. Por más que uno no esté de acuerdo con los candidatos, pero tenemos el derecho de elegir. Yo tengo derecho a elegir, pero también tenemos el deber de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un derecho ciudadano, pero también es un deber ciudadano, porque tenemos que participar en las decisiones que tenemos que adoptar, ¿se entiende? ¿Sí? Porque por ahí podemos, imagínense, elegir un buen intendente, o un intendente mejor que el que tenemos, ¿sí? Eso puede pasar. O un buen presidente, ¿sí? Me votan a mí. No sería un buen presidente, pero bueno, me pueden votar. Bien, muy bien, muy bien. Eso sería, ahí vemos, entonces vimos lo que es el concepto de ciudadano. Hay otro concepto que tiene relación con el concepto de ciudadano, que es el concepto de nacionalidad, ¿sí? La nacionalidad de cada persona, algunos dicen que es un atributo, ¿sí? Pero la nacionalidad representa el vínculo que existe, o sea, el lazo, ese puente invisible que existe entre una persona y un Estado, ¿sí? Se parece a la ciudadanía, solamente que la ciudadanía se reconoce a través de leyes, por leyes, se le reconocen derechos. Sin embargo, la nacionalidad tiene distintos conceptos. El primer concepto de nacionalidad es de carácter sociológico
Y este carácter sociológico de nacionalidad dice que hay ciertas costumbres o ciertos elementos que caracterizan a la nacionalidad de una persona. Por ejemplo, el idioma, por ejemplo, las costumbres, por ejemplo, la religión, ¿sí? Las fiestas. Entonces, ahí vemos o vamos a observar que hay ciertas personas que tienen una nacionalidad que no es la del país donde nació. Un ejemplo, miren un ejemplo. La nacionalidad judía. Hay muchas personas en Argentina que nacieron en Argentina y que son argentinas. Son argentinos ellos, ¿sí? Pero también pertenecen a la comunidad judía. Y miren lo que pasó, miren esto, miren qué particular, ¿no? Los judíos, ¿no? Una persona que es judía no celebra el año nuevo como lo celebramos nosotros, el 1 de enero. Ellos tienen otro calendario, no tienen el calendario nuestro. Ellos no están en el 2011. No, el 2021, perdón. Ellos no están en el 2021. Ellos están, creo que en el 5700, etc. Ellos tampoco reconocen a Jesús como el Cristo. ¿Sí? Ellos todavía no. Ellos están esperando todavía al Mesías. ¿Sí? Y hay una coincidencia entre la Semana Santa cristiana y la Semana Santa judía, porque es en la misma fecha, pero no hay un recuerdo al mismo hecho, no se recuerda el mismo hecho. Los cristianos recuerdan en la Semana Santa la pasión, crucifixión y resurrección de Jesús, cuando fue juzgado y condenado a la cruz, ¿no? A la crucifixión. Entonces, y bueno, dice la Biblia que al tercer día Él murió y al tercer día resucitó de los muertos. Y esa es la Pascua cristiana. Sin embargo, los judíos no recuerdan eso. Ellos recuerdan la liberación del pueblo judío de la esclavitud que tenían con los egipcios. Los egipcios habían esclavizado al pueblo judío y para Semana Santa los judíos hacen un éxodo, que se van todos de Egipto y se van a buscar su libertad, ¿no? Están 40 años en el desierto buscando su tierra prometida, ¿sí? Y ellos recuerdan el éxodo judío que implicó la liberación del pueblo judío de los egipcios. Hay una serie, creo que se llama Moisés, bueno, que muestra ese hecho. Hay muchas películas también, que los 10 mandamientos, etc., ¿no? Donde muestran justamente ese episodio. Entonces, ahí vemos que hay personas argentinas que nacieron en Argentina, que son argentinos, que el DNI dice soy argentino, pero son judíos. Pertenecen a la nación judía y por lo tanto tienen costumbres judías, tienen su religión judía, tienen sus fiestas judías que son diferentes a las nuestras, tienen sus costumbres judías, tienen su idioma, el hebreo, ¿sí? Ellos, no sé, un idioma medio raro que hablan, pero hablan en castellano y el otro idioma. Ahí vemos que hay otra nación de carácter sociológico, ¿sí? Ellos son, sociológicamente hablando, judíos, pero como ciudadanos son argentinos. Entonces ahí vemos la primera diferencia o el primer concepto de nacionalidad, que es nacionalidad como concepto sociológico. El segundo concepto es el concepto que se llama así, el concepto jurídico. El concepto jurídico, es decir, cuando yo soy nacional de un estado, lo marca la ley. Por ejemplo, la ley argentina dice que todas las personas que hayan nacido en territorio argentino son argentinas, salvo los hijos de embajadores, ¿no? Pero todas las personas que nacen en Argentina son argentinos, por el simple hecho de haber nacido en Argentina. Eso se llama así, derecho de suelo, se llama nacionalidad por derecho de suelo, o ius solis, ¿no? Quiere decir que si uno nace en un territorio, es de ese
país, ¿sí? Por ejemplo, eso pasa mucho en América, ¿no? En América, por ejemplo, el que nació en Brasil es brasileño, el que nació en Uruguay es uruguayo, el que nació en Chile es chileno, el que nació en Argentina es argentino, el que nació en Paraguay es paraguayo. ¿Se entiende? Entonces, eso se llama ius solis o nacionalidad por derecho de la tierra. Otra forma de adquirir la nacionalidad es de acuerdo a la nacionalidad de nuestros padres. Eso se da mucho en Europa. Por ejemplo, si un niño nace en Australia, pero los padres son franceses, ese chico es francés. ¿Por qué? Porque a los ciudadanos franceses, la ley francesa le reconoce que los hijos de esos ciudadanos franceses, ¿sí? Van a tener la misma nacionalidad que sus padres, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso, los hijos de los franceses, no importa dónde hayan nacido, van a seguir siendo franceses. Lo mismo pasa con los españoles, lo mismo pasa con los italianos, lo mismo pasa con los alemanes, lo mismo pasa con los daneses, con los suecos, con los noruegos, con los finlandeses, etc. Eso se llama ius sanguinis, ¿no? Ius sanguinis o derecho de sangre. Es decir, la nacionalidad se adopta por el derecho de sangre. Entonces, vemos que va a haber un vínculo, un lazo invisible entre el Estado, entre ese Estado y la persona que nació, ¿sí? Si nació en un lugar donde rige el ius solis, va a tener la nacionalidad del territorio donde nació. Si nació con una ley que se llama ius sanguinis, va a tener la nacionalidad de los padres, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Se me fue un poco largo el video, pero me copo, me gusta mucho conversar de esto. Y bueno, hay que ser pacientes. Bueno, les deseo un lindo fin de semana. Nos vemos. ¡Chao!